La ruta de las sombras, el misterio de los panteones del Valle y la noche que el tiempo se detuvo en Ojo de Agua. La madrugada de un martes de julio no suele tener piedad con quienes transitan las arterias secundarias del Estado de México. El asfalto, gastado por el paso constante de camiones de carga y la corrosión de las lluvias atípicas, brillaba bajo la luz mortecina de los postes de luz. Las llantas del Chevrolet Aveo gris de mi primo Carlos producían un siseo constante al cortar los charcos formados sobre la carretera que conecta Ojo de Agua con Ozumbilla. Carlos era un tipo de tempel fuerte. A sus 34 años, había visto de todo en las calles del municipio de Tecámac. Había manejado bajo la neblina espesa de las 4 de la mañana, lidiado con pasajeros borrachos y esquivado baches que parecían cráteres lunares. Pero esa noche, la atmósfera tenía un matiz distinto. Una pesadez densa, casi tangible, se había instalado en el habitáculo del vehículo desde que dejó el último pasaje en las inmediaciones de la 30 Diagonal 30. El reloj del tablero marcaba exactamente las 2:47 de la mañana cuando el motor del auto comenzó a dar pequeños tirones. La aguja de la temperatura se mantuvo estable, pero el radio empezó a emitir una estática ensordecedora, rompiendo la sintonía de una estación grupera que Carlos utilizaba para mantenerse despierto. Intentó cambiar de frecuencia, pero girar la perilla solo producía un zumbido agudo, similar al zumbido de un enjambre de insectos encerrados en metal. Fue entonces cuando la vio. 2. La sombra bajo la lluvia en San Martín. A la altura del viejo panteón de San Martín, donde las bardas de piedra volcánica parecen tragarse la poca luz que emiten los escasos comercios cerrados de la zona, una silueta humana se recortaba contra la penumbra. Una mujer alta, enfundada en un vestido blanco de tela ligera y completamente empapada, permanecía de pie al borde del carril. No llevaba paraguas ni chamarra. Sus pies descalzos descansaban directamente sobre el lodo de la banqueta. Su larga cabellera negra y lacia le caía por delante del rostro, ocultando por completo sus facciones, chorreando agua de lluvia que caía en gotas rítmicas. Carlos pensó lo lógico: una víctima de la violencia nocturna, alguien asaltado, una persona varada por la descomposición de algún transporte. Bajó la velocidad de forma paulatina, encendió las intermitentes y se orilló a medio metro de la orilla. El parabrisas limpiaba el agua con un chirrido monótono mientras bajaba el vidrio del conductor unos cuantos centímetros. ¿Todo bien, señora? ¿Necesita ayuda?, preguntó Carlos, intentando sonar amable a pesar de que la zona no era precisamente segura a esas horas. La mujer no respondió de inmediato. Lentamente, giró la cabeza hacia el auto. Su cabello se adhirió a sus mejillas por la humedad, revelando una piel de una palidez mortecina, casi azulada. Con un movimiento mecánico, dio 2 pasos hacia la portezuela trasera del lado izquierdo y abrió la manija sin mediar palabra. El sonido del pestillo al abrirse hizo que a Carlos se le helara la sangre por un instante, pero atribuyó su nerviosismo al cansancio acumulado. La mujer abordó el vehículo y cerró la puerta con una suavidad extraña, casi imperceptible. 3. El cambio en el ambiente y la advertencia. En el mismo instante en que el cuerpo de la mujer ocupó el asiento posterior, el clima dentro del automóvil experimentó una transformación radical. El calor generado por el uso continuo del motor y la calefacción desapareció de golpe. Una ráfaga de aire helado, impropia del verano, recorrió la nuca de Carlos. El parabrisas y las ventanillas laterales se empañaron por completo en cuestión de segundos, como si el aliento de 10 personas se hubiera concentrado de golpe en el interior. Carlos tuvo que encender el desempañador al máximo, pero el aparato expulsaba un aire tibio que parecía inútil contra la escarcha que se formaba en el vidrio. Pero lo peor no era el frío, sino el olor. No era el aroma a tierra mojada común de la lluvia nocturna. Era un hedor denso, pesado, dulzón y nauseabundo. El olor inconfundible de la tierra removida en un camposanto, de la humedad acumulada en el fondo de una fosa clandestina o de un féretro sellado durante demasiado tiempo. «Llévame a mi casa», murmuró la pasajera. La voz era un susurro hueco, rasposo, como si viniera desde el fondo de un túnel subterráneo. No tenía modulación humana,
Parecía el roce de dos lápidas de piedra siendo arrastradas sobre la tierra. ¿A dónde?, preguntó Carlos con la garganta seca, sin atreverse a pisar el acelerador todavía. Es enero, es sexta, continuó la mujer. Pero por favor, no me mires por el retrovisor. Carlos, sintiendo una mezcla de terror y una estúpida necesidad de control, cometió el error que marcaría el inicio de su pesadilla. Levantó los ojos hacia el espejo retrovisor central. 4. El espejo y el bulto. Lo que vio en el reflejo hizo que sus manos se aferraran al volante con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. El asiento trasero estaba ocupado por la figura, pero su rostro no era un rostro. ¿Dónde debían estar los ojos, las mejillas y la nariz? Solo había cuencas vacías, cavidades oscuras rebosantes de lodo fresco y gusanos que se retorcían perezosamente. Sus labios estaban resecos y agrietados, entreabiertos en una mueca rígida que simulaba una sonrisa macabra. Pero lo más aterrador no era su cara. Entre sus brazos, envuelto apretadamente en un suéter tejido de color azul marino, sostenía un bulto pequeño. Un leve movimiento hizo que el bulto se sacudiera, y entonces se escuchó un llanto, un quejido agudo, frágil, idéntico al gemido de un recién nacido hambriento o adolorido, brotó del interior del suéter azul. No provenía de la mujer, provenía directamente del paquete que mecía con una rigidez espeluznante contra su pecho desprovisto de latidos. «Mi niño tiene frío», susurró la cosa en el asiento trasero. «Mi niño tiene hambre». El motor del Aveo tosió de manera violenta. Las revoluciones cayeron a cero en cuestión de un parpadeo. El tablero parpadeó con luces rojas y naranjas antes de apagarse por completo. La batería, el sistema eléctrico y el estéreo murieron al mismo tiempo. El coche quedó inerte a mitad de la carretera oscura, rodeado por la penumbra de los terrenos baldíos de Osumbilla. Carlos intentó girar la llave 1, 2, 3 veces. El motor solo producía un chasquido seco. «¡Mierda, mierda!», gritó mi primo, perdiendo el control. Giró la cabeza hacia atrás de golpe, impulsado por el pánico absoluto, dispuesto a rogarle que bajara del auto. El asiento trasero estaba completamente vacío. La ventana y el precio del viaje. Antes de que pudiera procesar la ausencia de la pasajera, un golpe seco resonó contra la ventanilla del conductor. ¡Plas! Carlos giró la cabeza hacia el lado izquierdo y contuvo el grito. Pegada al vidrio, presionando su rostro desfigurado contra el cristal empañado, estaba la mujer. Sus ojos vacíos y llenos de lodo fijaban una mirada ciega pero inquisitiva directamente hacia él. Sus dedos, alargados de forma antinatural, terminaban en uñas sucias y afiladas que rasguñaban el cristal con un sonido metálico y escalofriante. Del otro lado del vidrio, el llanto del bebé resonaba con fuerza, como si estuviera dentro del auto, rozando los oídos de Carlos. La boca de la mujer se abrió en una sonrisa imposible, estirando las comisuras hasta las orejas, y con una voz que vibraba en las paredes del cráneo de mi primo, pronunció las palabras finales. «¿Ya viste a mi niño? Ahora llévalo tú». Un golpe final sacudió la carrocería del auto, como si una mole invisible se hubiera lanzado contra el toldo. Carlos cerró los ojos con fuerza, comenzó a rezar Padre Nuestros entrecortados y perdió la noción del tiempo. Vi el regreso a casa y la herencia del terror. No sabe cuánto tiempo permaneció ahí, acurrucado sobre el volante, con las puertas aseguradas y temblando como una hoja. Cuando la luz grisácea del amanecer comenzó a filtrarse por el horizonte, ahuyentando la negrura de la madrugada, el motor del auto cobró vida por sí solo, como si nada hubiera pasado. Carlos pisó el acelerador a fondo sin mirar atrás. No se detuvo en ningún semáforo hasta llegar a la puerta de su casa en el fraccionamiento. Al bajar del vehículo, un fuerte tufo a humedad y carne descompuesta le golpeó el rostro. Abrió las puertas traseras para ventilar el auto y descubrió dos cosas que lo marcaron para el resto de sus días. Sobre el tapete del asiento posterior, había dos marcas de lodo perfectamente definidas, correspondientes a los piecitos diminutos de un niño pequeño. En la esquina del asiento, tirado sobre la tapicería, yacía un suéter tejido de color azul marino, completamente empapado y frío al tacto. Desde esa noche, Carlos dejó de hacer guardias nocturnas en la aplicación. Renunció a las rutas que cruzan Tecámac, Zumpango y Ecatepec durante la madrugada. Y si alguna vez te encuentras manejando por la carretera vieja de Osumbilla,
Ojo de Agua o San Lucas o Lox, cuando la lluvia comienza a caer y veas a una mujer de blanco haciendo la señal de parada. Recuerda esta historia. No bajes la velocidad. No abras la puerta. Y por ningún motivo mires por el espejo retrovisor.